Hola niños, bienvenidos a su clase virtual de geometría y el día de hoy vamos a aprender los elementos básicos de la geometría y los segmentos. Y ese va a ser el propósito de esta semana. Así que comencemos. El punto es un ente matemático porque no puede definirse por sí mismo. Eso quiere decir que no hay palabras que unidas definan eso. ¿Bien? Entonces podemos tener la idea. Claro que sí. Y la idea sería la siguiente. El punto es la marca que dejamos con nuestro lápiz, lapicero, plumón en una cartulina, en tu cuaderno, en el libro, la punta del plumón de pizarra que deja el profesor, ahí, el punto lo que pones al final de una oración y etcétera de ejemplos, ¿no? Y muchos ejemplos más. Bien, la recta se forma por un conjunto de puntos que se encuentran en una misma dirección. O sea, en esa recta hay un montón de puntitos, que se va haciendo muy grande, ¿sí? Y también la podemos obtener como una idea, como una carretera. A lo largo de una carretera es una recta, ¿sí? Bien. En las rectas hay unas observaciones, hay varios tipos de rectas. Hay rectas paralelas, que son las rectas que nunca se cortan. Eso quiere decir que nunca se chocan por ningún motivo, ¿sí? Y las rectas secantes son las que se cortan, ¿bien? ¿Sí? Eso quiere decir que las rectas paralelas, como no se chocan, no hay ningún punto de intersección, no hay ningún punto de corte, no tienen ningún punto en común. En cambio, las rectas secantes, como se cortan, sí tienen un punto en común, y ese punto es un punto arbitrario que lo podemos llamar P. Bien, así como hay rectas secantes, podemos tener dos tipos de rectas secantes. ¿Sí? Unas rectas secantes oblicuas y unas rectas secantes perpendiculares. ¿Sí? Cuando hablamos de rectas secantes perpendiculares, nos estamos dando la referencia de que esas rectas se cortan de una manera recta, valga la redundancia, ¿sí? Se cortan de 90 grados en tipo cruz. Una cruz recta, bien dibujada. Bien, continuemos. Plano. ¿Sí? El plano también es una idea de una superficie, que puede ser una mesa, el piso, una pizarra, tu cuaderno, una hoja de papel, eso es una superficie. Y el plano tiene esa idea. Y además, es en ese plano existen muchas rectas, infinitas rectas, y existen infinitos puntos. ¿Sí? Es por eso que se dice el plano no tiene ni límites ni espesor. No puede ser lo muy finito posible, puede ser lo muy grueso posible, ¿no? Eso es lo que quiere decir espesor. ¿Bien? A la figura que está ahí se la conoce como plano P. ¿Bien? Rayo. El rayo también es la parte de una recta, pero que se caracteriza porque tiene un origen y además está limitado en un extremo. Se nombra por dos letras mayúsculas, la primera es el punto de origen, la otra un punto cualquiera por donde pasa el rayo. OP con una flecha hacia arriba se lee rayo OP. Continuemos. Segmento, que es lo que queríamos estudiar. El segmento es una porción de recta que está comprendida entre dos puntos, ¿sí? En este caso el ejemplo me dice una recta es la que está comprendida entre el punto A y el punto B, ¿sí? Entre A y B, ¿sí? Y la distancia que hay entre ellos se le llama longitud o medida, ¿sí? Si tomamos un ejemplo de una recta grande, puede ser la distancia que hay de tu casa a la tienda, ¿sí? Eso es un segmento. Es un segmento, porque estamos definiendo dos puntos donde uno tiene una distancia para llegar al otro. Punto medio de un segmento. Es aquel que divide un segmento en otros dos segmentos de igual longitud. ¿Sí? O sea, yo cuando pongo un punto medio a un segmento, yo a ese segmento lo voy a dividir en dos partes iguales. ¿Sí? Segmentos de igual longitud quiere decir que esos segmentos son iguales.
¿Sí? Bien, entonces, del gráfico vamos a decir por aquí que AM es igual a MB. AM es igual a MB. En el ejemplo de tu casa a la tienda, ¿quién sería el punto medio? La casa que está en medio de esos dos, ¿no? En medio de esos puntos. La casa que está en medio de la tienda, ¿sí? La casa que está en medio de la tienda y tu casa. Eso sería el punto medio. Operaciones con segmentos. Estas operaciones con segmentos van a ser dos. La adición y sustracción. ¿Cómo las empleamos? De la siguiente manera. Si yo quiero poner, por ejemplo, ¿cómo expresaría AB en suma? Allá, yo lo puedo expresar como AC más CB. Aquí está B. AB es igual a AC más CB. ¿Sí? Quiere decir que es este más este. Y si te das cuenta, tienen la misma medida. ¿Bien? Tiene la misma medida. Ahora, ¿cómo expreso AC en relación a los demás? Allá. Esto es AB menos ¿quién? ¿Menos quién? Menos CB. Eso de azul es lo que estoy quitando. Entonces, ¿qué me queda? Lo verdecito. ¿Y lo verdecito quién es? ¿Quién es lo verdecito? A, C. Se nota, ¿no? Tiene la misma distancia. Muy bien. Y si yo quiero CB expresarlo en AB y AC, allá pues también lo mismo hago. CB, ¿sí? CB es igual a ¿quién? A AB menos AC. Estoy quitando lo verde, entonces me queda únicamente esto de aquí que es CB. Entonces de esa manera se opera con segmentos. ¿Bien? Espero chicos que hayan entendido la clase. Cualquier duda me escriben al WhatsApp. ¿Sí? Los voy a ayudar, no se preocupen. Continuemos. Muy bien niños, continuando con sus clases de geometría vamos a seguir con ángulos. ¿Sí? Para ello vamos a fijarnos el siguiente propósito. Conocer y construir los diversos tipos de ángulos. Muy bien. Y para ello vamos a empezar a saber qué es un ángulo. ¿Bien? Se llama ángulo a la unión de dos rayos no colineales que tienen un mismo origen. Profesor, ¿qué quiere decir no colineales? Que no siguen la misma dirección. Uno no está enfrente del otro. Eso significa no colineal. ¿Sí? Y además que tengan un mismo origen. O sea, quiere decir que salgan de un mismo origen y que uno se vaya por acá y otro se vaya por acá. En diferentes direcciones. Muy bien. Ya nos dimos cuenta de ello en el siguiente gráfico. Salen del mismo origen. Uno se va por acá y otro se va por acá. Bien. Para hablar de ángulos vamos a utilizar una notación, que es la forma abreviada de referirnos al ángulo, ¿no? Y empezamos. Podemos llamarlo ángulo OB, podemos escribir este simbolito que parece el símbolo del menor, con una curvita en el centro, y escribir AOB, ¿sí? También podemos escribir AOB y un sombrerito que parece el techo de una casa en la letrita O. Eso podemos hacer para referirnos a ángulo. ¿Sí? El ángulo tiene como elementos el O, que es el origen o vértice, ¿sí? El OA, que es el rayo, que es uno de los lados del ángulo. El OB es otro rayo, que también es otro lado del ángulo. Y solamente eso. Este angulito de aquí, este angulito, ya lo estoy diciendo, es la medida de lo que vale el ángulo que hay entre A y B. Esto es la medida. Esta letra, que se llama alfa, representa la medida de ese ángulo. Bien, continuemos. Clasificación de los ángulos. Según sus medidas vamos a tener estas 6 clasificaciones. ¿Sí? Agudo, cuando es mayor que 0 y menor que 90. Profesor, de 1 hasta 89. Sí. ¿Puede ser 0? No. ¿Puede ser 90? Tampoco, porque me dicen mayores que 0 y menores que 90. Bien.
Ángulo recto. Todos los ángulos rectos tienen un único valor y ese valor es 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Ese valor es 90 grados. Obtuso. Son aquellos ángulos que son mayores que 90 pero menores que 180. Esto se parece cuando nos reclinamos en una silla, en un sillón, ¿sí? Parece la reclinación. Eso es un ángulo obtuso, ¿sí? Mayores que 90, ¿puede ser 91? Sí. ¿Puede ser 79? Sí. ¿Mm? ¿90 puede ser? No. ¿180 puede ser? Tampoco. Bien. Seguimos. Ángulo convexo. Son los ángulos que van desde 0 hasta 180. El ángulo convexo es el que va desde 0 hasta 180. El 180 llega hasta por aquí, ¿ve? Hasta esa línea llega el 180. Son los que están antes de aquí, ¿ve? Todos estos que están antes. Ángulo cóncavo. Son los mayores a 180 y menores que 360. Como les decía en el ejemplo anterior, por aquí está 180. Son los que están después de 180, los que vienen por acá, ¿ve? Y llegan hasta por acá. ¿Sí? Esos son los cóncavos. Son desde el 181 hasta el 359. Esos son ángulos cóncavos. Bien. Y por último, ángulo de una vuelta. Es aquel ángulo que inicia en este lado de aquí, da la vuelta completa y termina en ese mismo lado de ahí. Aquí estamos poniendo A y poniendo B porque el rayo A es más pequeño que el rayo B y nos damos cuenta que esto está girando completamente y llega al mismo lugar que el rayo A. Bien, y eso es el ángulo de una vuelta que es 360. Continuemos. Ángulos según la posición. Primero, ángulos complementarios. ¿Sí? Los ángulos complementarios son aquellos que sus medidas suman 90 grados. O sea, yo voy a tener dos angulitos y esos dos angulitos deben sumarme 90 grados para que sean llamados complementarios. Por ejemplo, 40 y 50 serán complementarios. Sí, profesor, ¿por qué? Porque suman 90 grados. Profesor, 50 más 60 serán complementarios. No, esos no suman 90 grados, esos suman, ¿cuánto? 110 grados. ¿Sí? Bien, ¿le quedó claro? Aquellos que suman 90 grados son complementarios y aquellos que suman más de 90 grados no son complementarios. ¿Sí? Ángulos suplementarios. Son dos ángulos cuyas medidas suman 180. Allá, profesor, complementarios sumaban 90, suplementarios suman 180. Muy bien. Si yo tengo un ángulo de 120 y le sumo 30, ¿será suplementario? No. ¿Por qué no suma 180? La cuestión es que me sume 180 netamente. No puede sumarme menos ni más, únicamente 180. Lo mismo sucede con los complementarios. Me suma 90 sí o sí, ni más ni menos. Eso es lo que quiere decir. Bien, continuamos. Ángulos adyacentes. Son dos ángulos consecutivos. ¿Sí? Pero, ¿qué caracteriza a esos ángulos adyacentes? Allá que comparten un mismo origen y un lado en común. Profesor, ¿cómo así el mismo origen allá? En el inicio. Mira, ve. Aquí ve. Comparten este mismo origen, que es ese punto rojo que he puesto ahí. Y además, comparten un mismo lado. ¿Quién es ese mismo lado? Este que estoy haciendo de azul. Este lado está también para A o B, que aquí está B, y también para B o C, que ahí está B. Está ese mismo lado. Por eso son adyacentes, comparten el mismo origen y el mismo lado. Continuamos.
Ángulos consecutivos. Ah, ya mire, profe, me está diciendo que son consecutivos. Cuando tienen el mismo vértice y lado en común. O sea, ya no solamente es uno, sino son más. Son varios. ¿Sí? Son varios. Profesor, ¿tienen el mismo vértice? Sí, ve. Lo voy a pintar de azul, ve. Ahí está el mismo vértice. ¿Sí? ¿Tienen varios lados consecutivos? Sí, mira, ve. Aquí hay uno. Por aquí hay uno. Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. Y esos son ángulos consecutivos porque uno viene después del otro. ¿Pueden haber muchos? Sí, pueden haber muchos. Bien. Ángulos opuestos. Son dos ángulos opuestos, aquellos que tienen el vértice común, que es este que voy a colocar de azul otra vez. Este vértice común. Y los lados de uno son las prolongaciones del otro. Aquí hay una palabrita que no conocemos mucho. Prolongación. Prolongación. ¿Qué será una prolongación? Es una extensión, es alargar, es agrandar un lado. ¿Sí? Entonces, si me está hablando de prolongación, yo tengo este lado de aquí y lo quiero prolongar, allá lo alargo, que es esto verde que está aquí. ¿Sí? De mi rayo rojito, su prolongación es mi rayo verde. Eso es lo que quiere decir prolongación allá. Entonces, los ángulos formados en las prolongaciones van a ser iguales. Eso quiere decir que este ángulo llamado alfa es igual a este ángulo llamado beta. Eso es lo que quiere decir ángulos opuestos. Siguiente. Bisectriz de un ángulo. Dice que la bisectriz de un ángulo es el rayo que parte su vértice y lo divide en dos ángulos de igual medida. Un rayo que parte de su mismo vértice, de este, está partiendo de este mismo vértice que está de verde, ahí, y a estos los divide en un mismo ángulo. ¿Sí? Sale de ahí, viene por acá disparado. Y este verde va a hacer que este de aquí y este de acá sean iguales en medida. Eso quiere decir que el ángulo AOM es igual al ángulo MOB. Bien, continuemos. Y por último, profesor, usted ya me enseñó cómo ver los ángulos, cómo hacerlos, y ahora cómo los construyo. Bien, sigue atentamente estos pasos que te voy a indicar a continuación. Bien, para ello vamos a utilizar el transportador, que es una herramienta que nosotros utilizamos generalmente para construir y medir ángulos. ¿Sí? Muy bien, vamos a iniciar. Para construir un ángulo vamos a utilizar nuestro transportador, lo vamos a poner en una hoja blanca o cualquier otra hoja. En la parte del medio, vamos a poner el punto. Aquí ve, en sus transportadores va a estar señalado con una línea, con un puntito o con una aberturita. En ese lado vamos a poner un punto. Ese punto va a ser nuestro guía. En la parte de aquí, debajo del 10, por aquí va a haber un 0, vamos a trazar una línea pequeñita que nos sirva de guía, que desde ahí vamos a empezar. Y en la parte final donde querramos hacer el ángulo, por ejemplo, yo quiero un ángulo de 40 grados o 50 grados, ¿ya? También voy a colocar una línea, ¿ve? Ahí, una rayita que me dé una marca de que por ahí voy a trazar mi ángulo. Ahora después yo voy a sacar mi transportador y con ayuda de mi regla yo voy a trazar ese ángulo. Allá a partir de aquí lo unía con este lado de acá, bien, partía otra vez de aquí y lo unía con este lado otra vez de acá y ahí construyo mi ángulo. Si volvemos a poner el transportador ahí, nos va a quedar exactamente en lo que yo había medido. ¿Sí? Bien, construyamos otro ángulo para que nos quede más clara la idea.
Estábamos por aquí. ¿Qué hacíamos? Primero colocábamos un puntito de marca, un punto por ahí. Luego hacíamos una marquita por este lado de acá. Y hacíamos una marca final en el ángulo donde nosotros queríamos poner. Y vamos a hacer uno más grande. Vamos a hacer el ángulo 110, 120. 120, ahí está. Y volvíamos a hacer esa marquita. Ahí está esa marquita. Ahora sacamos el transportador, lo ponemos a un lado. Con ayuda de nuestra regla vamos a trazar otro ángulo. Este ángulo lo voy a dibujar de verde. Del punto de origen, yo venía y lo jalaba hasta acá. Ahí está mi ángulo. Del mismo punto de origen, volví a jalar hasta acá y está mi ángulo construido. Ponemos nuestro transportador y nos damos cuenta que tiene la misma medida que hemos calculado utilizando este instrumento. Y así es como se construye un ángulo. Y así también es como se mide un ángulo. Es muy fácil de hacer. Muy bien. Ya saben, resuelven sus problemitas con ayuda de este video y ayuda de sus padres. Y cualquier consulta o duda que tengan, me mandan unos mensajes que yo les voy a responder. Muy bien. Hasta la siguiente clase. Chao.